Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues vamos a tener que hablar de todo. Por cierto, que tenemos también macroencuesta, por cierto, de 3.000 personas encuestadas nada más y menos, encuesta electoral para la noche de cuesta de Demoscopia y Servicios, que da un resultado que yo creo que explica el por qué este señor no quiere convocar elecciones. Obviamente, vamos, porque tendría uno de los peores resultados, no el peor, pero uno de los peores resultados. Pero ya que él se empeña en utilizar cosas tan graves como un ataque a Israel, como generar una ola de antisemitismo, como el estar enviando dinero que va a acabar en manos de Hamas, que es una organización asesina, y es capaz de utilizarlo con un fin o con varios, uno y el primero posiblemente su propio antisemitismo, el siguiente el de agradar a sus socios, pero también el de tapar la ola de corrupción. Sandra, vamos a hablar absolutamente de todo. Pues sí, vamos a empezar por ahí, precisamente por la corrupción, porque la última hora pasa por dos nombres propios: Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, y Carolina Perles, la exmujer del que fuera ministro y número 2 de Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Respecto a la primera, el otro día ya les explicamos la importancia que tenía el hecho de que el juez hubiera pedido la incautación de todos los correos de la mujer del presidente del gobierno desde 2018 para aclarar el uso que le dio a la polémica asesora de Moncloa. Pues bien, perfectamente consciente de a dónde podría llevarle esto, Begoña Gómez ha recurrido hoy la decisión apelando a su intimidad y acusando a Peinado, una vez más, de actuar sin fundamento ni cautela. ¿Se acuerdan de los correos de Cristina Álvarez pidiendo dinero para la cátedra de la Complutense? Pues dice la mujer de Sánchez que fue un favor, que considerarlo un delito es una interpretación del Código Penal alejada de la realidad, y Carlos, que es habitual en el ámbito laboral, en su horario de trabajo, los trabajadores hagan gestiones como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o en el de sus amigos. O sea que es habitual, según el entorno de Pedro Sánchez, que la mujer del presidente tenga negocios sin tener titulación universitaria, y uno de ellos sea que le regalen una cátedra, que para que se la regalen se llame a Moncloa al rector, que a la vuelta le mande un comunicado, un mensaje al vicerrector diciendo fabrícame la cátedra de la mujer del presidente, y que le busque dinero el entorno del presidente del gobierno con cargos públicos de presidencia del gobierno. ¿Esto es habitual? Esto es habitual, pues nada, según el entorno del presidente del gobierno. En cuanto a Carolina Perles, hay gran expectación por la entrevista que la exmujer de José Luis Ábalos ha concedido a Telecinco y que se emitirá de forma íntegra a partir de las 11 de la noche. El exministro ha intentado que se prohibiera hasta el último minuto, pero el juez ha rechazado su petición, por lo que Ábalos ha utilizado sus redes sociales para lanzar una amenaza muy clara. Estaré atento a las declaraciones y comentarios que puedan emitirse tanto en el documental así como los posteriores para valorar, dice, las correspondientes consecuencias judiciales. Por lo pronto, respecto a su cese como ministro, Perles hoy corrobora en The Objective que ella misma alertó al Partido Socialista y al Gobierno de la doble vida del exministro. Tú alertas al sector feminista del partido de la relación de Ábalos con prostitutas en noviembre de 2020, varios años antes de que salte el caso Koldo. ¿A quién avisas en esa fiesta de Halloween en esa fecha, noviembre de 2020? Pues a Adriana y a Maricha, que estaban allí conmigo. Les traslado toda mi inquietud y todo por lo que estaba pasando. Obviamente ellas, por lo que yo supe después, creo que le dan traslado a Carmen Calvo, e imagino, por lo que me he podido enterar, que Carmen Calvo, a su vez, se lo hizo saber al presidente. Adriana Lastra, que en estos momentos es delegada del gobierno, es decir, creo que no tiene un mal cargo, es delegada del gobierno en Asturias. Maricha se está refiriendo a la jefa de prensa del Partido Socialista, creo que por aquellas fechas, que obtuvo la presidencia del hipódromo de la Zarzuela. Creo que tampoco es un mal cargo. Y por cierto, Carolina Perles, la persona que está hablando y que se siente tan dolida en estos momentos, era la tesorera de Fiadelso, una de las fundaciones sobre las que la Guardia Civil también ha pedido información, porque tiene toda la pinta de que de las obras famosas que anunciaba, todas en tercer mundo, lo único que hay es el cobro del dinero. Las obras todavía se están buscando. Bueno, había pisos en Chimbote y demás, que por cierto salió ya una de las personas, la que cuidaba, y siento la expresión, pero es que lo citó así, lo citó en el programa Horizonte de Iker Jiménez, y dijo: a mí me dijo Ábalos que le vigilara a las putas. O sea, este es el calado de lo que está. Pero todos eran muy santos ahí. Todos eran muy santos, pero efectivamente, como bien has resumido, todos se beneficiaban. Pero más allá de su relación con prostitutas, entre las declaraciones que hasta ahora han salido a la luz, dos han sido las más llamativas. La primera, una advertencia. Yo creo que si finalmente José cae, no va a caer solo. José, estoy completamente convencida que morirá matando. Y la segunda, una curiosa revelación sobre Pedro Sánchez, sobre la que ya hicimos hincapié también la semana pasada.
Sí que presencié una llamada donde el presidente le dijo a José Luis que qué pasa, que si iba por libre. Que si iba por libre. Bueno, veremos a ver qué es lo que dice Carolina Perles en esa entrevista que, como decimos, se emitirá a partir de las 11 de la noche. Todo en un día marcado por la comparecencia de Leire Díez, la fontanera de Ferraz, en la comisión de investigación que se sigue en el Senado y de la que ahora le daremos cumplida cuenta, pero antes sí por contextualizar. Hoy desvelamos en Libertad Digital que la cloaca se acerca a Marlaska. El ministro de Interior podría haberse salpicado, puesto que sus miembros habrían llegado a ofrecer ser testigo protegido a quien denunciase a la UCO, algo que tendría que contar, lógicamente, con su visto bueno. Además, el diario El Mundo asegura que Leire Díez se habría reunido hasta en 4 ocasiones con Koldo, al que le habría pedido no involucrar a Santos Cerdán y al que habría animado a vengarse de la Guardia Civil. Con lo que te han hecho, destrózalos, es el mensaje. Bien, pues con todos estos titulares sobre la mesa, más los que les venimos contando de días atrás, hoy la exmilitante del PSOE se ha intentado desvincular de todo. Dice que le molesta que la llamen fontanera porque ella es periodista, insiste en lo de que está escribiendo un libro, ahora dice que 2 o 3, veremos a ver en qué queda, y que ella no es nadie en el partido. No he tenido cargo orgánico en mi vida en el PSOE y por lo tanto lo de bien relacionada es algo que no es cierto. Esas fotos y esas relaciones son relaciones que tenía como una militante cualquiera en un acto de partido. Ya está. Fíjate, creo que en breve estaremos en Libertad Digital en disposición, no quiero adelantar más de lo que toca, pero estaremos en disposición de mostrar alguna prueba evidente de hasta qué punto tenía influencia en las máximas alturas Leire Díez. En breve. Pero simplemente ya 2 preguntas. Vamos a ver. Si Leire Díez ha reconocido que el 25 de abril de 2024 se reunió en la 5ª planta de Ferraz con Santos Cerdán y 2 altos cargos más del Partido Socialista, ¿pero con qué santas narices nos dice que no tenía influencias? Y si en su despedida se despide dejando un pendrive en la mesa de Santos Cerdán pidiéndole una reunión, ¿con qué santas narices nos dice que no tenía influencias? Pues ahora vamos a eso, porque dices, ¿con qué santas narices decía que no tenía influencias? Pues efectivamente es que ha llegado y básicamente solo le ha faltado decir que conocía a Cerdá pues de oídas. Ni política, ni personal, ni de colaboración, ni oficiosa, creo que ha dicho. Pero reconoce, como bien decías, 2 reuniones con él, las que casualmente tuvieron lugar coincidiendo con la famosa carta del hombre enamorado de Pedro Sánchez en abril de 2024, en las que en todo caso, según ella, no habrían estado encaminadas a acabar con la investigación o las investigaciones que acechaban al presidente del gobierno, sino pues a relatarles lo que sabían de las cloacas del Partido Popular. Bueno, luego detallaremos eso, porque esa es una información que de hecho adelantamos en Libertad Digital hace ya meses, el contenido de esa reunión, con todos los asistentes que ha confirmado Leire Díez. Repito, los ha confirmado de arriba a abajo, la fecha, quién estaba y demás. Y luego les vamos a contar, porque ella dice una media verdad que por tanto es una mentira. Claro que él tenía miedo, pero luego les vamos a decir por qué y a quién, que es lo más grave, ¿vale? De dentro del Partido Socialista. Pero claro que luego la cloaca evolucionó para proteger al soldado Sánchez. Luego se lo vamos a contar, pero decías que efectivamente ha corroborado esa información que daba Libertad Digital. Miren lo que decía de esas reuniones. El día 25 de abril del año pasado, del 24, usted se reunió en Ferraz con el señor Santos Cerdán y con algunas personas más. ¿Eso es cierto? Sí. Allí estaba Jon Antolín y Juanfran Serrano, según se ha publicado. ¿Es correcto? Sí. ¿Dónde se produjo esa reunión? ¿En qué planta? En la 5ª. ¿En qué sala? En una sala que es que no. Digo porque después fuentes de Ferraz han dicho que no se produjo nunca esa reunión y que ustedes simplemente se encontraron en un pasillo. Por lo tanto, ¿miente Ferraz o miente usted? Yo no sé lo que ha dicho Ferraz. Yo no sé lo que ha dicho Ferraz, en fin, pero sí que corrobora, como bien dices, esas reuniones y también que efectivamente allí estuvieron Jon Antolín y también Juanfran Serrano. Por lo demás, niega que chantajease la cloaca al fiscal Grinda, también que quisiera muerto al teniente coronel Varas, dice que eso no era en sentido literal. Pero y, si es una grabación. Claro, es una grabación, pero a eso te voy. Y también niega que tuviera contacto directo con el número 1, con Pedro Sánchez, como muestran los audios. Pero claro, ¿qué pasa? Dices, pues si esto es una grabación, si es que lo dicen los audios, ¿cómo lo niega? No, es que de eso no habla porque... Le he dicho que no voy a hablar de las causas que están judicializadas, obviamente. Pues eso, que como está judicializado tengo excusa y en lo que me han pillado con el carrito del helado, pues mejor guardo silencio. Además, hoy El Español desvela el testimonio de Paco Narváez, comercial de la revista Mensual, donde Sabiniano publicitaba su famosa sauna Dan. ¿Quién le pagaba? Escuchen. Me dicen que vaya a tal hora y me dan el sobre. Yo me quedaba ahí en la puerta o me decían siéntate y había una chica, que es Begoña, era la hija de Xavi. Y muchas veces nada, se levantaba, me daba un sobre, yo le firmaba, hola, hola, nunca hubo
una cercanía de un beso o algo. ¡Hola, Begoña! No, ella era la hija de Xavi, era la hija de Xavi. A partir de que ya empezaron a pagarme arriba en la oficina... Regularmente, igual te digo, llegaba verano y los 2 meses de verano me pagaba otra gente, pero en 3 años, pues innumerables veces. Innumerables veces le pagaba a Begoña Gómez, pero ojo, porque sobre lo que allí sucedía, lo que sucedía en esa sauna, Narváez es muy claro. Había prostitución en... Claro. Mira, quien diga lo contrario es un canalla y miente. Evidentemente, vamos a ver... ¿Te han ofrecido prostitución allí? Claro. Había menores de edad, por supuesto. Pues por supuesto que había menores de edad y sobre todo este hallazgo sobre esta entrevista se pronunciaba también en Telecinco, en el programa de Ana Rosa, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Es que lo que yo no sabía es que la mujer del presidente del gobierno había trabajado en esos lugares. Lo que yo no sabía es que los pagos se hacían en sobres. Lo que yo no sabía, y lo dice la persona que ha ido por allí, es que había proxenetismo, incluso que había droga y que incluso había grabaciones. Oiga, este lugar tan sórdido, esta bajeza moral en la que ha vivido el presidente del gobierno es incompatible con ser presidente del gobierno de mi país. Miren, hace mucho tiempo que la información sobre la participación directa de Begoña Gómez en esas saunas está saliendo. Que si pagos dejados en sobres en las puertas de las prostitutas, que si pagos en mano a este tipo de cuestiones, que si gestión. Es verdad que lo único que, o lo que están afirmando todos es que en lo que no estaba, y eso es totalmente cierto, es en las labores en sí mismas de prostitución. Eso hay que remarcarlo, que no estaba. Bien, en el resto, en el tema de gestión, en el tema de pagos, llevan ya no sé cuántos testimonios. Llevamos todos publicándolo desde hace mucho tiempo. ¿Y saben cuántas querellas han llegado? 0. ¿Saben por qué? Porque si se interpone una querella, nosotros podríamos interponer como respuesta una cosa que se llama la exceptio veritatis, es decir, pedir que se confirme qué es lo que ocurrió. ¿Y saben lo que ocurriría? Que forzarían la investigación de los negocios de la familia de Begoña Gómez. Por eso no lo piden. Sin más, así de simple. Y además ahí hay muchas cosas turbias, como hemos relatado muchas veces en esta casa. Bueno, pues hablaremos de todo esto y también de un sinfín de noticias de corrupción. Antes has mencionado unas cuantas y es que hoy casi que podríamos llenar el programa, ¿verdad?, tan solo leyendo titulares, ¿no? Solo a modo de ejemplo, aparte de lo que ya les hemos contado. Un ex asesor de Justicia y Presidencia y un ex concejal del Partido Socialista maniobraron contra Peinado. Estados Unidos ya rastrea los vínculos chavistas de Zapatero en su proceso contra el narcomaduro. Zapatero se muda a un chalet de 2 millones en Las Rozas y Marlaska le instala una garita con escolta policial permanente. La UCO investiga al ministro Torres por el posible cobro de comisiones en su etapa en Canarias. Y García Ortiz, noticia de Libertad Digital, será juzgado en noviembre por un tribunal de 7 magistrados y se atrinchera en la Fiscalía General del Estado. No se plantea dimitir en ningún escenario. Y con todo esto sobre la mesa, no es de extrañar que según una encuesta elaborada por Demoscopia y Servicios para este programa, más de la mitad de los españoles considere que Pedro Sánchez es el peor presidente de las últimas décadas. Así lo cree un 50,2% de los entrevistados, el 38,3% lo niega y un 11,5% se declara indeciso. Entre Partido Popular y Vox, el porcentaje de quienes consideran que es el peor presidente llega hasta el 90%, pero ojo, porque en Sumar es un 10% y en el Partido Socialista, Carlos, es un 13,7%, es decir, que no es precisamente bajo teniendo en cuenta que, como decimos, es el Partido Socialista. Mientras tanto, y de cara a unas próximas elecciones, tanto esta encuesta como la encuesta de NC Report para La Razón vaticinan más de 200 escaños para el bloque de la derecha. El Partido Socialista, por su parte, se quedaría en 103-105 escaños frente a los 121 de 2023. ¿Qué dice el Partido Socialista, Carlos? Atención, porque esto de verdad que da la risa. Pues que ellos se ven fuertes y que les paran por la calle para felicitarles. Pero es que, ¿quién lo dice? Lo dice Montse Mínguez. A lo mejor alguno que nos está escuchando dice, ¿y esta señora quién es? Bueno, no sé si lo saben ustedes o no, pero vayan poniéndose al día porque es la portavoz de la Ejecutiva Federal de los Socialistas desde el pasado 5 de julio y, según dice ella, la paran por la calle. Los socialistas no pueden salir a la calle. Eso es mentira. A mí la gente en la calle me para, pero cuando me pongo yo la primera, como podría poner a muchos compañeros, aguantad. De hecho, Sánchez en Paiporta salió corriendo por todo lo que le paraban. Claro, porque no daba abasto para firmar autógrafos. Claro, le pedían selfies. Pero, ¿se puede tener la cara más dura? O sea, que hagan la prueba de pasarse por una calle, no sé, 100 metros. 100 metros, si llegan.
Si llegan. Pedro Sánchez no sé si llegaría, pero es que a esta señora desde luego que a lo mejor sí llega, pero porque nadie la conoce. Bueno, ahora sí vamos con Israel, porque completamente acorralado por la corrupción, el gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a generar un conflicto internacional de primer nivel, en esta ocasión con Israel. El gobierno ha decidido retirar a la embajadora de Tel Aviv ante lo que califica como calumnias de Israel. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues todo comenzaba a las 9 de la mañana cuando Pedro Sánchez comparecía en una declaración institucional ante los medios para anunciar 9 medidas contra Israel bajo esta premisa. Que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Un ataque que la relatora especial de las Naciones Unidas y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. A partir de ahí, el presidente del gobierno anunciaba 9 medidas contra Israel, entre ellas el embargo de armas, la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes, o la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas las aeronaves que transporten material de defensa destinado a Israel. Pero también, como decías, más dinero para la Autoridad Nacional Palestina, más dinero para los terroristas de Hamas. Claro, ¿cuál ha sido la consecuencia? Pues que efectivamente los terroristas han emitido un comunicado para felicitar al presidente del gobierno. Aplaudimos la decisión del gobierno de España de prohibir la exportación de armas a la ocupación israelí y cerrar los puertos españoles a los buques que transportan armas y sistemas militares. Claro, él se ha referido a la autoridad real, a quien manda en estos momentos, a las autoridades palestinas, y le han contestado las autoridades palestinas. Claro, es que la autoridad palestina en estos momentos la desarrolla, la protagoniza Hamas. Hamas, una organización terrorista, de la cual, por cierto, toda la progresía y toda la izquierda española no ha llegado a pedir nunca la eliminación de esa dictadura. Desde el año 2006 no se han vuelto a celebrar elecciones. O sea, la dictadura es tan bestial que incluso la gente de Al-Fatah se ha tenido que marchar a la zona de Cisjordania, porque eran absolutamente incompatibles. La gente de Al-Fatah están financiados directamente por los ayatolás, por una dictadura teocrática. Bueno, es que vamos a decir ya las cosas como son. Uno de los mensajes que se habla de que han corrido en la famosa flotilla que iba a la zona de Gaza era la de que, por favor, que escondieran las famosas banderas LGTB. ¿Se puede imaginar la gente por qué? Vale, pues porque uno de los hobbies, uno de los divertimentos en esa maravilla utópica y democrática que nos quieren vender, que consiste la autoridad o el mando en estos momentos de la Franja de Gaza por Hamas, es nada más y nada menos que la de matar, colgar y arrastrar de pick-ups a homosexuales. Momento en el que evidentemente les dijeron, hombre, si no queréis que tengamos un problema, las banderas LGTB a lo mejor es conveniente que las dejéis en la bodega. Este es el país ejemplar, maravilloso, que nos quieren vender que hay que instaurar en Palestina, ¿no? Pues eso es. La respuesta llegaba de inmediato, Carlos, por boca del ministro de Asuntos Exteriores. El Estado de Israel acusaba al presidente español de liderar una línea hostil y anti-israelí con una retórica desbocada y cargada de odio, decía, con el objetivo de desviar la atención de los graves casos de corrupción que le acorralan, dañando, decía el ministro de Asuntos Exteriores, deliberadamente y de manera burda, unas relaciones que se habrían construido con mucho esfuerzo durante décadas. Respecto al embargo de armas, escuchen lo que decía. Si quieren romper los vínculos de defensa con Israel, ¿quién creen que saldrá perdiendo con eso? No necesitamos a España para proteger la tierra de Israel. Probablemente tienen mucha más necesidad de las capacidades israelíes de lo que nosotros los necesitamos. Si quieren castigar a su país, es un asunto sobre el que los votantes españoles tendrán que tomar decisiones en el futuro. Por otro lado, atención, porque Israel ya ha anunciado que denunciará el antisemitismo de algunos ministros españoles ante la próxima sesión de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Ya ha prohibido la entrada a Israel tanto de la vicepresidenta Yolanda Díaz como de la titular de Infancia y Juventud, Sira Rego, con las que el gobierno de Netanyahu no mantendrá ningún tipo de relación, así lo han anunciado de ahora en adelante. Hay que recordar, Carlos, que la vicepresidenta hace unos meses, hablando del reconocimiento del Estado palestino, pues decía que era el primer paso para que los gazatíes fuesen liberados desde el río hasta el mar. Claro, esta es una expresión que es habitualmente utilizada por Hamas para instar a la desaparición del Estado de Israel. También dijo que son genocidas, esto lo han venido diciendo, en sumar un día sí y un día también todos. Les han acusado de crímenes de guerra e incluso han llamado al boicot de productos israelíes. De Sira Rego, más de lo mismo. Innumerables mensajes llamando genocida al gobierno israelí, apoyando las protestas de la vuelta e incluso justificando, en el caso de Sira Rego,
Arrego a Hamas cuando se estaban produciendo asesinatos y violaciones a mujeres israelíes. Bueno, pues las dos, tanto Yolanda Díaz como Sira Arrego, a partir de ahora tendrán la entrada prohibida a Israel y el gobierno de Netanyahu no tendrá ningún tipo de relación de ahora en adelante. Claro, ¿qué ha hecho el ejecutivo de Pedro Sánchez? Pues lejos de intentar calmar las aguas, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha decidido llamar a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Ana María Salomón Pérez. Y ojo, porque esta tarde el presidente del gobierno ha vuelto a comparecer ante los medios, en esta ocasión con motivo de la celebración del Día de los Cooperantes, y ha vuelto a la carga. Pero también es obvio que lo que está pasando en Gaza no tiene nombre, pero sí tiene una palabra que lo describe, y es el genocidio. Y hoy, por tanto, estoy aquí para deciros que España, desde luego, no va a apartar la mirada de la barbarie, no va a participar de este ejercicio cotidiano de banalización del mal. No lo hemos hecho desde el principio y no lo vamos a hacer hasta que no termine este genocidio. El problema es que al final, a efectos de la esfera internacional y de la órbita internacional, a España le va a costar desprenderse de esta era una auténtica barbaridad. Porque lógicamente en Israel dirán, mire, nosotros estamos, de hecho hay un programa, lo que pasa es que está en estos momentos absolutamente congelado, de fabricación de material armamentístico de Israel, ya no en Israel, sino en España, con coinversiones y con inversiones lanzadas directamente desde Israel. Claro, ¿cómo vas a recuperar, teniendo en cuenta cómo es el sustrato de votantes español, cómo vas a recuperar la confianza? Es decir, lo mismo que te ha venido un Pedro Sánchez te puede volver en 10 años, te puede volver en 20. Claro. Todo esto contando con que se nos vaya. Por lo tanto, la ruptura que tenemos en estos momentos con respecto al eje democrático, al eje occidental, es brutal. Y eso además lo hemos contado en Libertad Digital muchas veces, así lo dicen todos los analistas internacionales, que esto va a ser muy difícil de revertir en el corto, incluso en el medio plazo. Por cierto, Carlos, quiero que escuches una frase de Pedro Sánchez que muchos han pasado por alto. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo, porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté... Bueno, decía, nosotros no tenemos bombas nucleares. Bueno, pues estas declaraciones han soliviantado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Carlos Díaz Pache es el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Ha dicho Sánchez que España no puede detener a Israel porque no tiene bombas nucleares. Y yo me pregunto, ¿y si las tuviera qué? ¿Cuál era la idea, señor Sánchez? ¿Una bomba nuclear en Tel Aviv? ¿Esa es la propuesta del gobierno de España? Y todo esto en un día en el que 2 terroristas palestinos han asesinado a 6 personas en Jerusalén, entre ellos a un español. Se trata de Jacob Pinto, un judío de 25 años y natural de Melilla, que vivía en Israel, donde se había casado recientemente. Además, otras 10 personas han resultado heridas, 5 de las cuales estarían en estado grave. Tras conocer el ataque, el Ministerio de Exteriores se ha limitado a enviar un breve comunicado de condena, pero esta tarde, en ese acto en conmemoración del Día de las Personas Cooperantes, el presidente del Gobierno se ha pronunciado en estos términos. Nuestra más enérgica condena al atentado ocurrido en esta mañana en Jerusalén Este y mi apoyo, por supuesto, a los familiares de las víctimas, entre las que se encuentra, desgraciadamente, un ciudadano español. Y siempre recordar que la violencia no es el camino. A menos que sea lanzando una bomba nuclear en Tel Aviv. Podría haberlo dicho ya, ¿no? O sea, ya puestos a cargar cinismo, a utilizar demagogia, a destrozar a España, a destrozar las relaciones internacionales de España, ya sea lo salvaje que a usted le dé la gana. Y dígalo. O sea, ¿cómo lo siento? Pero contra quien utilizaría una bomba nuclear en caso de tenerla no sería contra Hamas. No, sería contra Israel, que es nuestro principal suministrador de información antiyihadista, con tal de seguir yo en la Moncloa y de agradar a mis socios. Dios bendito. Y volvemos a otros asuntos de la política nacional, porque ya saben que el Pleno del Constitucional tenía previsto admitir a trámite mañana el recurso del fugado Puigdemont contra la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía por la malversación, pero se disponía a rechazar la cautelarísima pedida por la defensa del prófugo para que suspendieran la orden de detención nacional vigente contra él. Pues bien, esta tarde la defensa de Puigdemont ha decidido mover ficha pidiendo la recusación de 3 magistrados conservadores, en concreto de Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y José María Macías. Lo ha hecho porque creen que estos magistrados no son imparciales y porque tendrían, dicen, una estrecha relación con el Partido Popular. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues que con esta maniobra queda paralizada la decisión sobre la admisión a trámite de su recurso y, por tanto, este proceso se va a retrasar al menos un mes.
Sí, vamos con dos apuntes más, Carlos, si te parece. Por un lado, hoy tenemos alerta de la EMET y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona. Se ha activado el aviso rojo y Protección Civil advierte sobre posibles inundaciones y crecidas repentinas de ríos. Así que ya saben, extremen la precaución para que no se repitan pues las terribles imágenes de la Dana. Por cierto, que hoy publica OK Diario que solo el 14% de víctimas de la Dana ha recibido ayudas del gobierno. Solo el 14%. Quedarían 620 millones por repartir. Pero la izquierda estará encantada porque Pedro Sánchez ha cargado, repito, contra el principal suministrador de información antiyihadista, que es Israel, y contra la única democracia real que está en esa zona. Pues muy bien. Y un apunte más en Crónica Internacional. Hasta ahora estamos muy pendientes de Francia porque el primer ministro ha perdido la moción de confianza y se ha visto obligado a dimitir después de tan solo 8 meses en el cargo. Ahora el presidente francés, Emmanuel Macron, tendrá que elegir a su 7º primer ministro o convocar elecciones anticipadas.